The Invincible Girl capítulo 2, fue el suave pitido de un monitor de frecuencia cardíaca lo que la despertó de su sueño. Reconoció el sonido rápidamente, afortunadamente no por ninguna experiencia personal, sino por las innumerables películas y programas de televisión que había visto en los que aparecía el icónico ruido. Lo que nunca había imaginado durante esas escenas era el nivel de picazón que sentía en todo el cuerpo. Al abrir los ojos pudo ver la causa, los numerosos sensores que habían sido atados a sus brazos y piernas, que alimentaban una serie de máquinas que no podía entender. No se molestó en tratar de descifrarlos. En cambio, simplemente se concentró en el cuerpo sentado en un rincón sobre una silla, la forma de su madre que parecía haberse desmayado de agotamiento. Fría y débil, Pirra reunió la fuerza para levantar una mano y golpear uno de los sensores contra su estructura de metal. Se oyó un agudo sonido metálico que sobresaltó a su madre, que saltó de la silla al ver los ojos de Pirra clavados en ella. «Pirra, estás despierta». En una sorprendente muestra de multitarea, su madre logró tener la presencia de ánimo para tocar un timbre y llamar a una enfermera, incluso cuando instantáneamente comenzó a adorar a su hija. «¿Cómo te sientes, cariño? ¿Necesitas algo? ¿Quieres un poco de agua?» Su madre ya se estaba llevando un vaso de agua con una pajita a la boca antes de que Pirra pudiera decirle una palabra. Sin embargo, el ruido confuso y áspero de su garganta le dijo que sin duda necesitaba la bebida. Las primeras gotas revelaron lo desesperadamente sedienta que estaba, y Pirra se tragó rápidamente toda la taza. Cuando su madre le quitó la taza para volver a llenarla, finalmente logró hablar. «¿Qué pasó? Te desplomaste afuera del café. Tu padre llamó a una ambulancia, pero cuando llegaron empezaste, usando tu semblante». Su madre vio la alarma inmediata de Pirra y se apresuró a tranquilizarla. «Nadie resultó herido, no te preocupes, cariño. Pero tenían que sedarte. Has estado fuera durante varias horas, los médicos tuvieron que realizar algunas pruebas en tu aura. Tu padre está en la casa, está recogiendo algunas cosas para ti en caso de que necesites quedarte». Pirra asintió con la cabeza, pero no dijo nada, atrapada en su propia mente mientras procesaba lo que le decían. Sus cavilaciones se interrumpieron cuando se abrió la puerta de su habitación y una enfermera entró a verlos. «Ah, señorita Nikos. Es bueno ver que estás despierto, ¿cómo te sientes?» «Estoy bien, un poco sediento». La enfermera revisó una de las máquinas, tomando notas de algo que Pirra no podía entender mientras hablaba. «¿Qué estás haciendo?» «Solo estoy haciendo algunos controles en sus signos vitales, por lo que puedo ver, todo se ve bien ahora. Le haré saber al médico que estás despierto y él vendrá a hablar contigo sobre tu condición». Pirra asintió aturdida y respondió cortésmente mientras la enfermera le hacía varias preguntas de seguimiento. No fue hasta que pasaron varios minutos que la enfermera finalmente se fue y fue a buscar al médico, dejándola sola de nuevo con su madre. «Pir», empezó a decir nerviosa, «sé que puede que no quieras hablar de ello, pero si todo esto se debe a ese sueño que tuviste, bueno, creo que al menos deberías hablar con el médico. Necesitas saber qué pasó». Ella vaciló. Pirra sabía que lo que le había sucedido justificaba su total honestidad con su médico, y no sabía cómo explicar lo que había experimentado o cómo había vuelto. Pero, ¿cómo podía empezar a hablar de lo que había pasado sin sonar loca? Cuando el médico llegó, comenzó con el mismo tipo de preguntas generales que había hecho la enfermera. ¿Cómo se sentía? ¿Si había bebido algo? ¿Si había experimentado algo parecido antes? Y así sucesivamente hasta que finalmente comenzó a explicarle lo que le había sucedido. «Lo que has experimentado, Pirra, es un arrebato de lo que llamamos síndrome de Blau. Es raro, y lleva el nombre de un cazador del que se identificó. ¿Alguna vez has oído hablar de él antes?» Ella negó con la cabeza. «Está bien, bueno, es una condición única para aquellos que tienen su aura desbloqueada y se ve más comúnmente en cazadores y cazadoras. Para las personas que han experimentado eventos traumáticos, en casos raros estos eventos pueden tener un impacto en el aura de una persona, debido al impacto psicológico en su alma. Esto puede dar lugar a arrebatos extremos de uso de semblantes y a que los niveles de aura fluctúen en gran medida, junto con los síntomas tradicionales que veríamos en el trastorno de estrés postraumático. Ahora, por lo que hemos visto, sus síntomas parecen coincidir con el síndrome de Blau, pero estamos luchando por encontrar una causa para ello en alguien tan joven como usted. Este tipo de situaciones normalmente se presentan en personas mucho mayores. En cierto sentido, las felicitaciones están en orden, ya que eres la persona más joven que hemos visto antes.
Su broma hizo que Pirra sonriera a regañadientes, y su propia sonrisa hizo que la tensión en la habitación disminuyera. Así que tengo que preguntar, ¿hay algo que se te ocurra que pueda haber causado esto? Vaciló, con los ojos fijos en su madre. Su madre volvió a mirarla y luego fingió que su teléfono estaba sonando. Oh, discúlpeme, necesito tomar esto, les daré a ustedes dos algo de privacidad. Se puso de pie y salió de la habitación, dejando a Pirra sola con el médico mientras pensaba detenidamente en las cosas. Lo que te digo, no puedes decírselo a otras personas, ¿verdad? Puedo discutir situaciones médicas con otros médicos de manera estrictamente profesional, pero no puedo revelar ninguna información privada o identificable a nadie que no esté adscrito a su atención. Si me dices algo que significa que tienes la intención de dañar a otra persona, solo puedo decírselo a esa persona. Ella guardó silencio. Cerrando los ojos y asintiendo con la cabeza, se obligó a hablar. Yo tuve un sueño, uno malo. Estaba en el futuro, mi futuro. Talia estaba escribiendo un mensaje mientras su marido entraba en la sala de espera a su lado. ¿Cómo está Pirra? Dejó las bolsas que había traído para ella en el suelo antes de saludar a su esposa con un rápido abrazo y un beso. Está bien, está despierta. El médico está con ella ahora, cree que podría tener algo llamado síndrome de Blau, nos contará más sobre eso más adelante. ¿Qué está haciendo aquí? Talia señaló más allá de su marido y a Azuli, la agente de Pirra que aparentemente se había invitado a sí misma y estaba interrogando a una de las primeras enfermeras a las que pudo llamar la atención. Petus suspiró y alzó las manos en señal de defensa. Ella vino a la casa cuando yo todavía estaba empacando las cosas. Cuando le conté lo que estaba pasando, me exigió que viniera, me dijo que se comportaría lo mejor posible. Talia frunció el ceño ante la forma iracunda en que Azuli parecía estar hablando con la enfermera, antes de salir corriendo y acercarse a los padres. Este lugar es terrible, no puedo obtener ninguna información de nadie. ¿Qué has oído? Talia se mordió el labio y lanzó una leve mirada a su marido antes de contestar. Pirra está despierta, ahora está hablando con el médico, él nos dirá más cuando terminen de hablar. Bien. Esperemos que Pirra esté bien y pueda salir de este lugar rápidamente. Si necesita descansar, mejor que lo haga en casa. Talia no quería preguntar si la preocupación de Azuli era por la comodidad de Pirra, o si era por los rumores que causaba que la chica invencible estuviera en el hospital. Se sintió deprimida sintiendo que sabía la respuesta. Hice la llamada a Pumpkin Petes. Como era de esperar, hemos perdido la oportunidad de que Pirra sea la nueva mascota. ¿Se van con alguna otra cazadora de Bakuo, Arslan algo? Presioné para que se retrasaran, pero no estaban interesados en escucharlo. Dijeron que tenían un horario que cumplir, y que si no podíamos proporcionar un modelo que satisficiera sus necesidades, entonces simplemente buscarían a otra persona. ¿Qué pasó con su interés por Pirra? Dijeron que era la mejor que habían visto en su vida. Petus no pudo evitar sentirse insultado por la forma en que su hija había sido aparentemente descartada sin pensarlo dos veces. Eran solo palabras, eso es todo lo que son. Así es la industria, en un momento te tratan como a una reina y al siguiente simplemente te tiran. Nada de esto importa en este momento. Talia interrumpió. Pirra está en el hospital, y no me importan sus malditos trabajos de modelaje en este momento. Lo que importa es que mejore. Y lo hará, la tranquilizó Azuli, pero mientras tanto es mi trabajo hacer planes para ella cuando vuelva al trabajo. Averiguaremos cuánto tiempo necesita descanso y se lo quitará para descansar, pero cuanto más tiempo esté fuera, más difícil será para ella volver a entrar. Hasta que vaya a Beacon, todavía está aquí. Talia sintió que se acercaba una mueca de desprecio, pero la devolvió. No podía culpar a Azuli por hacer el trabajo que le habían pedido que hiciera, pero se sentía culpable por tener que considerar el trabajo de sus hijas en un momento como este. Así que, en lugar de eso, se sentó y se quedó callada mientras su marido discutía los detalles mientras esperaban. Pasó algún tiempo antes de que el médico saliera finalmente de la habitación, y Talia se puso en pie al instante y junto a su marido. ¿Y bien, doctor? A partir de las conversaciones con Pirra, parece que el síndrome de Blau es el diagnóstico correcto. Físicamente, puede recuperarse de su arrebato con el tiempo, y estaría dispuesto a darle el alta hoy para que se recupere en casa. Para el tratamiento, necesita algunas sesiones con un terapeuta y un ambiente tranquilo y pacífico. Se sabe que técnicas como el yoga y la meditación ayudan, y le sugiero que se lo tome con calma en su entrenamiento por un tiempo.
correr, hacer ejercicio ligero, todas estas son cosas buenas para ayudarla a desestresarse y mantener la calma, pero asegúrese de que evite llevarse a los extremos y le sugiero que evite cualquier entrenamiento durante algún tiempo. ¿Un terapeuta? ¿Es realmente tan malo? El doctor alzó una mano tranquilizadora ante la pregunta de Talia. Pirra está bien. La terapia no es solo para aquellos con problemas psicológicos más reconocibles, puede ser un proceso bueno y útil para todos. Pirra está sometida a una gran cantidad de estrés debido a su ocupación, y las conversaciones privadas con un profesional ayudarán a aliviar eso. Conozco a alguien que puede ayudar. Dijo Azuli, con su pergamino ya fuera y enviando mensajes. Tengo algunos contactos con algunos terapeutas diferentes, veré quién puede liberar su agenda para ella. Excelente. Dijo el médico, señalando la puerta abierta de la habitación de Pirra. Pirra es libre de irse, solo dame una hora para revisar algunas cosas con las enfermeras y luego puede ser dada de alta y volver a casa. Cuando Pirra llegó a casa, sus padres trataron de hacerla sentir lo más tranquila posible y bajo la menor presión posible. Azuli los había dejado después de su salida del hospital, prometiendo pasar por la casa al día siguiente después de darle a Pirra algo de tiempo para descansar. Descansar era, honestamente, lo que Pirra había pretendido hacer. Después de estar de vuelta en casa, se había acomodado en su cama para acostarse y tal vez incluso dormir más mientras sus padres la mimaban con todas sus golosinas favoritas. Sus talentos podían sobrevivir a un día de reposo en cama y a comer helado de la bañera. Sin embargo, acostada en la cama, esperó y esperó a que llegara el sueño, para llevarla a una tierra pacífica de oscuridad y sueños. Pero no llegó nada. Sus pensamientos eran de todo menos ociosos, pensando en todo lo que le había dicho al médico y en lo que él le había dicho. Había expresado todo lo que había experimentado como un sueño, y el médico le había asegurado que todo estaba en su cabeza, pero no podía creerlo. Con tanto conocimiento y experiencia puestos en su mente, supo que había sido real, debía haberlo sido. Sin embargo, había dudas, carcomiendo su mente. Tenía que estar segura, tenía que probarse a sí misma que era real. Sacó su pergamino, escribió un número y dudó. Si todo fue un sueño, entonces esto no es real. Este número no significa nada. Si estoy en lo cierto, entonces no hay forma de que este número pueda conducir a alguien más. Con manos temblorosas, presionó el botón para marcar y su pergamino comenzó a sonar. Gracias a la ubicación de Argus, había pocos números que pudiera marcar sin el uso del sistema CCT, lo que la limitaba a Argus y partes de Atlas en el mejor de los casos. No podía comunicarse con alguien como Weiss, la mansión Stschne que no tenía acceso a donde estaba ahora, y no conocía a nadie más que viviera en Argus que hubiera conocido después de asistir a Beacon. Pero conocía a Jaune, y sabía que Jaune había mencionado visitar a su hermana en Argus para un viaje de campamento en esa época. Si estaba sonando, eso significaba que tenía servicio, y ahora solo tenía que confirmar si el número era correcto. El timbre continuó, y Pirra esperó y esperó la respuesta. Solo necesitaba que recogieran, solo recogieran. Clic hola. La voz de la mujer llegó por el otro extremo, y Pirra sintió que su respiración flaqueaba. Hola. Lo siento, estaba buscando a Jaune. No era él, el número había sido erróneo. Oh, sí, lo siento, su pergamino estaba a un lado. Iré a buscarlo. Pirra sintió que el corazón se le subía a la garganta. Jaune. Era su número. Su respiración volvió, cada vez más rápido, mientras escuchaba movimiento al otro lado de la llamada. Después de varios sonidos de rasguños, hubo una voz entrecortada y quebrada que respondió. Hola. Era él. Era Jaune. Yo, número incorrecto, lo siento. Colgó antes de que él pudiera decirle algo, y se quedó en el silencio sepulcral de su habitación. Era real, todo era real. Todo lo que había vivido hasta el momento de su muerte. Jaune estaba a salvo, al igual que todos los demás que había conocido. Beacon estaba sana y salva, lista y esperando su llegada. Y también lo fue Cinder Fall. No solo Cinder, también sus cómplices. Mercer y Negro. Esmeralda Sustral. Napolitano. Román Torchwick. Toda una empresa criminal que buscaba provocar la caída de Beacon, y tal vez incluso de Vale en su conjunto con la ayuda de Colmillo Blanco y los Grimm. Pero eso no fue todo lo que se planeó. Cinder Fall había querido los poderes de la doncella, de Amber. El profesor Ozpin la tenía encerrada en lo profundo de Beacon después del atentado contra su vida, algo que puede haber sucedido ya.
Sus ojos se desviaron inconscientemente hacia su guardarropa, el destello de Milo y Akouo colgando dentro. La llamaba, le rogaba que actuara. Sus enemigos estaban ahí fuera, esperando. Su asesino. No dejaría que volvieran a ganar. 6 nombres en su lista, más el colmillo blanco en su totalidad. Sin embargo, ¿qué se suponía que debía hacer? Torchwick ya era un elemento conocido cuando llegó a Beacon, y sus robos habían sido exitosos, aunque no muy secretos, pero no había sido atrapado. Los Colmillo Blanco eran, por supuesto, ampliamente conocidos, y Blake sabía más sobre su organización que Pirra, pero no había sido capaz de ser detenido. Eso dejó a Cinder y su equipo, un grupo de 4 que de alguna manera habían llegado a Beacon sin problemas. Levantándose de la cama, Pirra comenzó a escribir los detalles que conocía, y comenzaron a formarse pequeños puntos de un plan. Conocía los eventos clave en los que el equipo Rubí había estado involucrado. La lucha contra Román en los muelles, la lucha contra Román en su robot Atlas robado y las fuerzas de Colmillo Blanco escondidas en Mountain Glen. Una línea de tiempo de eventos en la que Román y el Colmillo Blanco habían sido derrotados, y aún así condujo al ataque de Beacon. ¿Y qué sabía ella del ataque? Había comenzado cuando había matado a Penny. La almohadilla en su mano se hundió y la culpa apuñaló su corazón. La primera persona en morir durante el ataque a Beacon había sido por sus propias manos. Una mujer inocente asesinada porque había presionado demasiado. Pero, ¿qué otra cosa podría haber hecho? Había tantas espadas que había necesitado toda su fuerza para hacer retroceder a tantas. Una comprensión marcó en su mente, destellos de memoria cuando vio la forma dividida de Penny en el suelo, y solo un pequeño número de cuchillas. No habían sido reales. Era una ilusión. Sus manos se agarraron con fuerza, los puños apretados alrededor del bolígrafo que tenía en la mano. Penny había muerto porque alguien había usado una apariencia. Alguien la había engañado para que asesinara a Penny. Pensó en las personas que conocía y en las apariencias que había visto. Cinder había usado vidrio y los poderes de la doncella durante su pelea, por lo que no parecía probable que fuera ella. Ni Mercer ni Emerald habían usado sus semblantes durante su pelea en la competencia, y nunca había oído hablar de Román Torchwick usando el suyo. Pero había oído hablar de otra persona que usaba una apariencia para crear ilusiones, su cómplice. El equipo Rubí le había dicho que Neo se había roto en un cristal cuando ayudaba a Torchwick a escapar. Una ilusión. Encerró en un círculo el nombre en su libreta para enfatizar. Neo era una amenaza, un asesino por engaño, sino también directamente. Necesitaba hacer algo al respecto. Pero, de nuevo, la pregunta era que... Si sabía de peleas entre el equipo Rubí y los malos que habían terminado en victoria, pero que al mismo tiempo habían llevado a la derrota, entonces algo tenía que cambiar en sus victorias, o se habían perdido algo. Pensó más en el ataque a Beacon, en lo que había estado ocurriendo. Grim había inundado el cielo y la ciudad, Colmillo Blanco había atacado la escuela y los mechas de Atlas se habían vuelto rebeldes. ¿Por qué había sucedido eso? ¿Habían sido hackeados? Los acorazados Atlas deben haber estado sirviendo como comando y control para los robots, por lo que el secreto debe haber estado allí. Y fue en esos mismos acorazados a los que Torchwick había sido llevado después de la brecha de Mountain Glen. Cada vez se juntaban más piezas. No bastaba con detener lo que estuvieran haciendo, Cinder y su gente necesitaban ser detenidos de una manera que descarrilara por completo cualquier plan que hubieran tenido. Ya sea intencionadamente o ajustando sus planes actuales, habían logrado convertir la captura de Torchwick en una oportunidad. Bueno, ella podría hacer lo mismo. Podía darle toda la información que tenía a Ozpin, advertirle de todo lo que estaba a punto de suceder. Tendría que convencerlo, pero eso probablemente sería más fácil que convencer a cualquier otra persona. Ozpin sabía de la existencia de la magia por las doncellas, y él y el resto del personal dirigían una especie de grupo secreto para mantener el mundo a salvo. Simplemente tenía que encontrar una oportunidad para reunirse con él, explicarle todo, convencerlo con su conocimiento de las doncellas y todo lo demás que le había contado. Entonces podían actuar, podían luchar. Le temblaba la mano. Ella pelearía. No importaba cuánto más fuertes fueran Ozpin y sus aliados, ella tendría que estar allí. Tenía conocimiento de primera mano de todo, fue la luchadora más fuerte de su año en Beacon, la más fuerte de varios años. Y eso significaría que tendría que enfrentarse a Cinder de nuevo. Estaba asustada, era cierto, pero había algo más dentro de ella. Quería volver a pelear con ella. Lo necesitaba.
Sus ojos se dirigieron a sus armas una vez más. Tendría que entrenar, practicar más duro que nunca para ser lo suficientemente fuerte contra Cinder. Y eso significaba que su antigua vida ya no importaba. Ya no mantenía en secreto su apariencia, al final no había importado, necesitaba volverse más fuerte de todas las formas posibles. Le dolía recordar todo el tiempo que había perdido conteniéndose. Su régimen de entrenamiento incluso se había limitado para asegurarse de que sus músculos no crecieran demasiado y afectaran su carrera como modelo. En ese momento lo había compensado con más entrenamiento de agilidad, pero ahora necesitaría todo lo que su cuerpo pudiera tener. Pero esta era una oportunidad en más de un sentido. Había que detener a Cinder, había que evitar el ataque a Beacon, y ella podía hacerlo. Ella lo haría. Pero también, Jaune. Su alegre sonrisa resonó en su mente. Ahora era su oportunidad de corregir los errores que había cometido tantas veces de no decir lo que había querido decir. No se había armado de valor para expresar sus sentimientos hasta que fue demasiado tarde, cuando se fue a la pelea que la había matado. Sus dedos tocaron sus labios en el recuerdo. Su primer beso. Su único beso. Sin embargo, recordaba la sensación. La calidez, el amor, la pura sensación de alivio que había sentido. Sí, ese fue otro error que corregir, y otra oportunidad para ella. Cinder sería detenida y Jaune sería suya.